La anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano mediante la disección. La palabra anatomía proviene del griego ana, que significa partes, y tenein, que significa cortar. Pero para comprender mejor esta disciplina, es importante dividirla en distintos grupos o ramas. Las principales ramas de la anatomía son la topográfica, descriptiva, por sistemas, comparada, clínica, radiológica y de superficie. Estas nos permiten estudiar tanto las estructuras macroscópicas como las microscópicas, conocidas como histología. Hablaremos de dos principales, empecemos por la anatomía topográfica. Esta disciplina divide el cuerpo humano en zonas o regiones anatómicas para facilitar su estudio, enfocándose en las relaciones, topografía y contenidos de cada una de ellas. Por otra parte, la anatomía descriptiva o sistemática se centra en el estudio detallado de los sistemas o aparatos corporales. Estos sistemas incluyen el esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, digestivo, respiratorio, reproductor, entre otros. Ahora, hablemos de los métodos de estudio de la anatomía. La disección es el método más tradicional y consiste en la separación y estudio de las diferentes estructuras del cuerpo humano. Es un proceso detallado que nos permite examinar cada parte de manera individual. La posición anatómica es el punto de partida para referirnos y describir las partes y regiones corporales. Veamos cómo se describe esta posición. El cuerpo debe estar en pie, con la cabeza recta, los ojos mirando al frente y abiertos. Las extremidades superiores deben colgar a los lados del tronco, con las manos y pies hacia adelante y la pierna extendida. El eje de sustentación del cuerpo se transmite desde la columna hasta las espinas ilíacas de la pelvis, luego baja hasta el talón y se desplaza por el pie hasta reposar sobre el suelo. Ahora, hablemos sobre los planos anatómicos, que son superficies que dividen el cuerpo en diferentes partes. El primer plano es el plano medio o sagital, que divide el cuerpo en mitades derecha e izquierda. El plano frontal o coronal divide el cuerpo en mitades anterior y posterior, siendo perpendicular al plano mediano. Y por último, el plano horizontal o transverso divide el cuerpo en mitades superior e inferior, siendo perpendicular a los planos medianos y frontal. Además de los planos, también existen ejes anatómicos que nos ayudan a comprender los movimientos del cuerpo. El eje longitudinal se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. También tenemos el eje anteroposterior, que tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. Por último está el eje transversal, que se encuentra dirigido de lado a lado, y tiene como perpendicular el plano sagital. Ahora, vamos a aprender algunos términos utilizados para describir los movimientos del cuerpo. La flexión es el movimiento de aproximación entre dos partes del cuerpo en dirección anteroposterior paralelo al plano sagital. Por otro lado, la extensión es el movimiento contrario a la flexión. La rotación es el movimiento de giro de un miembro sobre su propio eje. La aducción es el acercamiento de una parte del cuerpo a la línea media, mientras que la abducción es el alejamiento de una parte del cuerpo del plano medio. La circunducción es un movimiento circular que combina la flexión, extensión, aducción y abducción. La pronación es el movimiento de rotación del antebrazo y la mano que lleva la palma hacia atrás, mientras que la supinación es el movimiento de rotación del antebrazo y la mano que lleva la palma hacia adelante. Por último, la eversión es el movimiento que lleva la planta del pie hacia afuera, mientras que la inversión es el movimiento que dirige la planta del pie hacia adentro. Con esto en mente, vamos a explorar algunos términos utilizados para describir la relación y comparación de estructuras corporales. El término superior, cefálico o craneal indica una posición cercana o que mira hacia arriba, hacia la cabeza. Por otro lado, caudal es un término que indica la dirección hacia los pies o la región de la cola. Posterior o dorsal determina una posición cercana a la superficie posterior del cuerpo o dorso, mientras que anterior o ventral denota una situación cercana a la parte anterior del cuerpo o al vientre. Medial se utiliza para indicar que una estructura está más próxima al plano medio del cuerpo, mientras que lateral indica que una estructura está más alejada del plano medio. Ipsilateral significa en el mismo lado del cuerpo, mientras que contralateral se refiere al lado opuesto al cuerpo. Por último, proximal y distal son términos utilizados para comparar posiciones cercanas a la inserción o al origen de un miembro o estructura, y posiciones alejadas de la inserción o del origen. Existen algunos conceptos que se deben manejar para entender mejor al realizar los estudios en anatomía.
El esqueleto humano es una estructura anatómica compuesta por 206 huesos en los humanos. Proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y se divide en dos partes principales. El esqueleto axial es la estructura central del esqueleto y soporta gran parte del peso corporal. Está compuesto por 80 huesos, que se dividen en tres categorías principales. Huesos de la cabeza, forman el cráneo y la cara. Huesos de la columna, incluyen las vértebras que protegen la médula espinal. Caja torácica, conformada por las costillas y el esternón, brindando protección a los órganos internos. El esqueleto apendicular consta de 126 huesos y forma los miembros superiores e inferiores. También incluye dos estructuras clave. Cintura escapular, formada por la escápula y la clavícula, conecta los brazos con el resto del esqueleto. Cintura pélvica, compuesta por el ilion, el isquion y el pubis, conecta las piernas con el esqueleto axial. El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras encargados del control e información en el cuerpo humano. Se divide anatómicamente en sistema nervioso central y periférico, y funcionalmente en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso central comprende el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico incluye los nervios que se extienden desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo. El sistema nervioso somático es controlado voluntariamente y se encarga de la percepción sensorial y la respuesta motora consciente. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo no está bajo control voluntario y se subdivide en dos partes. El sistema nervioso simpático regula acciones involuntarias, como la contracción de los músculos lisos y la secreción de glándulas. El sistema nervioso parasimpático controla funciones y actos involuntarios. Está compuesto por nervios que se originan en el encéfalo y la médula espinal a nivel de las raíces sacras. Finalmente, hablaremos sobre la irrigación sanguínea, el proceso mediante el cual se proporciona sangre a los tejidos a través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se clasifican en arterias, venas y capilares. Las arterias llevan sangre oxigenada del corazón a los tejidos, mientras que las venas transportan sangre de los tejidos al corazón. Los capilares son los vasos más pequeños y conectan las arterias con las venas en el interior de los tejidos. La circulación mayor se refiere al flujo sanguíneo desde el corazón hacia los tejidos periféricos y de regreso. Por otro lado, la circulación menor se produce cuando la sangre pobre en oxígeno se mueve desde la aurícula derecha del corazón hacia los pulmones y luego regresa al corazón oxigenada. Hora de evaluar lo aprendido. Si te ha gustado, suscríbete y dale like, comparte, y no te pierdas el próximo video.